Hola chicos, soy Alejandro Castro, profesor del Colegio Darío Salas de Chillán Viejo de Historia y Geografía. Hoy vamos a trabajar esta clase de sexto básico, que es sobre Chile es un país democrático, que es lo que veníamos trabajando en las dos clases anteriores. Primero viendo algunas normas y algunos derechos y deberes, y la clase pasada revisando esta canción de Violeta Parra que se llamaba El Centro de la Injusticia, e identificando qué cosas habían cambiado y qué otras cosas habían seguido igual desde la década de 1950 hasta la actualidad. Para ver esto también tenemos que hoy día conversar sobre algo importantísimo, que es la Constitución. Nuestra Constitución política que en este momento está en tela de juicio, ya que se está viendo esto del apruebo y rechazo, que es este plebiscito que vamos a tener en el mes de octubre, 25 de octubre, si es que se puede aquí a la fecha, en la cual han habido varias posturas y varias formas diferentes de mirarla. Por eso hoy día vamos a identificar esta Constitución política. Para de esta forma votar a conciencia y para que ustedes también estén muy enterados de por qué razón se quiere reformar, por qué razón no se quiere reformar, etcétera. Partimos diciendo entonces que Chile, primero que todo, es una república democrática. Artículo 4 de la Constitución Política de 1980 dice: Chile es un país democrático. Entonces, este país democrático, para poder ser de esta forma, está regulado por una constitución política. La constitución política es una carta fundamental, es como un libro de leyes. Y este libro de leyes son estas leyes que no pueden ser pasadas por ninguna otra ley que yo haga después. Si yo digo Chile es un país democrático, no puedo hacer ninguna otra ley en ningún otro código que vaya en contra de eso, porque sería inconstitucional. De ahí varias cosas que voy viendo un poquito más adelante. Primero que todo, tenemos que saber qué es un Estado. Cuando hablamos del Estado de Chile, que el Estado está produciendo esto, que el Estado está trabajando en esto. Este es un concepto político referido a que es una forma en la cual las personas se organizan, que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de cierta comunidad en el marco de un territorio nacional. ¿Qué instituciones soberanas tenemos nosotros? El Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, etcétera. Son instituciones soberanas, me refiero a que tienen sus propios poderes. La Constitución Política de Chile establece varias cosas. Primero, que Chile es un país democrático en donde los poderes están divididos. No es una persona, no es una institución la que tiene todos los poderes, sino que son tres grandes instituciones en Chile que tienen los poderes del Estado. También establece que se deben garantizar los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a reunirse pacíficamente y el derecho a la libre expresión, a la libertad de prensa, etc. También la Constitución establece la división del territorio chileno. Dice que Chile se divide en regiones. ¿Cuántas tenemos? 16. Y la de nosotros en la región de Ñuble. Y también la Constitución establece que tienen que existir varios mecanismos de participación ciudadana, como que son las elecciones periódicas. Cada cierto tiempo vamos eligiendo distintos tipos de gobernantes. Y también debe garantizar que tiene que existir un funcionamiento adecuado de estas instituciones políticas. Hay varias opiniones acerca de la Constitución. Aquí tenemos la más conocida de las portadas de la Constitución. La propaganda que alcanzaron a hacer sobre el apruebo o el rechazo para la reforma constitucional. Algunos de los flyers o pancartas, como quieren llamarle, que están saliendo. Y una opinión sobre la Constitución que fue de Patrick Henry. Yo la saqué porque me gustó mucho. Dice: la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo. Repito, la Constitución no es un instrumento para que el gobierno controle al pueblo, sino que es un instrumento para que el pueblo pueda controlar al gobierno, para que no venga a dominar nuestras vidas e intereses. La idea con la Constitución política es que sea una forma en la cual nosotros podamos regular las cosas que hacen nuestros gobernantes, que a través de eso se opte porque nuestros gobernantes, nuestros representantes hagan las cosas que más le convienen y que más necesita la mayoría. No gobernar para unos pocos, sino que gobernar para la gran mayoría de los chilenos. Quiero que investiguen varias cositas y que vayamos respondiendo a algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la Constitución política en la organización política de Chile? ¿Cuál es el papel que tiene la Constitución en la organización política? Establece que tenemos que dividirnos en regiones, establece que debe haber instituciones, establece que tienen que haber ciertas normas, etc. Y la segunda es, ¿por qué? Quiero que investiguen, ¿sí? ¿Por qué crees que se planteó en Chile la posibilidad de redactar una nueva constitución
que lo debatan en familia. ¿Por qué creen ustedes que en Chile se está viendo la posibilidad de redactar una constitución nueva? La actual ya no sirve, está obsoleta, no garantiza los derechos, etcétera? Después, ¿por qué es necesaria la división de los poderes del Estado? La división de los poderes del Estado permite que los poderes estos se puedan controlar mutuamente. Por lo tanto, permite que no hayan abusos entre ellos. Es como si una sola persona tomara todas las decisiones del país, esa persona podría fácilmente hacer todas las cosas para ellos y no para todos. Por eso se divide estos poderes del Estado. Hay algunas instituciones que están a cargo de gobernar, de legislar, de juzgar, de fiscalizar. Esa palabra que tienen que haber escuchado mucho en varias partes, que lo que hace el fiscalizar no es otra cosa que investigar y resguardar que se respete la normativa. Los fiscalizadores son los que están a cargo de que las normas se respeten, de que las cosas en el Parlamento, en el gobierno, en el Poder Judicial, se respeten y que se haga según la Constitución. Montesquieu, que vivió entre 1689 y 1755, fue el padre de esta separación de los poderes del Estado, decía que cuando los poderes legislativo y ejecutivo, ¿recuerdan cuáles eran? Los que presentaban, redactaban, etcétera, los proyectos de ley, y el ejecutivo que está encargado de gobernar. Dice que cuando estos dos poderes están reunidos en una misma persona o en una misma institución, entonces no hay libertad, porque es de temer que el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para ejecutarlas cruelmente. Entonces lo que pensábamos antes es que si una misma persona tiene el poder ejecutivo y el legislativo, lo que iba a suceder es que iban a hacer leyes para ellos y para ejecutarlas contra todo el resto. Además dice que cuando el poder judicial está unido al legislativo, o sea, el poder legislativo es el que hace las leyes y el poder judicial es el que aplica las leyes, dice que la autoridad sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería injusta, porque ser uno mismo el juez y el legislador, o sea, el que aplica la ley y el que hace la ley, y cuando está unido al ejecutivo, o sea, el que gobierna, sería sumamente opresivo, porque el juez gozaría de la fuerza misma que tiene un agresor. El Poder Ejecutivo, chicos, está encabezado por el presidente de la República y sus ministros. Sus funciones principales son gobernar, lo que implica administrar el país y conducir las relaciones exteriores, es decir, las relaciones que tenemos con otros países. Gobernar, administrar y las relaciones con otros países, el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo está representado por el Congreso Nacional, senadores y diputados. Tiene como principales funciones revisar, proponer y discutir las leyes y fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de leyes hablamos del Poder Legislativo. Ellos son los que votan a conciencia si una ley se aprueba, si no se aprueba, si se deja, si no se deja, etc. El Poder Judicial está ejercido por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones y los tribunales de justicia a través de los jueces. Su principal función es aplicar justicia. Las leyes que van haciendo los demás poderes, ellos la aplican. La Corte Suprema vigila el funcionamiento del sistema judicial, o sea, vigila el funcionamiento de los tribunales de justicia, de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema y de todo el proceso judicial. Los jueces juzgan a las personas que han sido acusadas de cometer delito. Ellos juzgan al momento y dicen, en realidad, según las pruebas, cometió el delito, no lo cometió, es inocente, es culpable, etc. Quiero que respondan estas preguntas en su cuaderno, por supuesto. ¿Qué dice? ¿Estaría bien concentrar los tres poderes del Estado en una sola persona? O sea, que una persona tuviera el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí? ¿No? Argumenta. ¿Por qué? Los por qué es lo que más me interesa a mí. La 2. ¿El presidente debiera ser el jefe de todos los jueces chilenos y tener poder sobre ellos? Argumenta. O sea, ¿ustedes creen que el presidente de la República debe ser el juez y debe ser el que tiene el poder sobre todos los jueces? ¿Sí? ¿Mal? ¿No? Quiero que me argumenten. La 3. ¿Los senadores y diputados deberían, además de legislar, juzgar a las personas? ¿Sí, no? ¿Por qué? Sobre todo los por qué. Después, ¿por qué la división de poderes del Estado es necesaria para una república democrática? ¿Por qué para que Chile sea un país democrático necesitamos que los poderes estén divididos? ¿Se entiende? Chicos, estas son las preguntas que quiero que respondan en sus cuadernos. Los voy a estar esperando. Que tengan una linda jornada, una linda semana, que nos cuidemos todos. Cualquier cosa, su colegio, nuestros profesores también estamos para ayudarlos, para poder contenerlos, para poder apoyarlos y responder sus dudas. Un abrazo, se les quiere mucho, cuídense, quédense en casa.